Es absurdo pensar que en pleno siglo XXI todavía existe el racismo y las conductas y los comportamientos racistas, pero desafortunadamente es la realidad y es a la que le tendremos que seguir haciendo frente. Pero es más absurdo todavía que en un país como Colombia, donde la diversidad étnica es la base fundamental de la riqueza cultural, existan personas que se prestan desde sus posiciones de influencia y de liderazgo para difundir mensajes discriminatorios tan solo por el origen de una persona o por el color de su piel. En esta contienda electoral tan solo bastó que una persona como Francia Márquez, de origen afrodescendiente y de una comunidad históricamente marginada como el Cauca, lograra algo de posicionamiento a través de sus ideas y de su activismo y su liderazgo para que empezaran a verse por todos lados proliferaciones y señalamientos directamente racistas. En este caso, en este espacio queremos señalar alguno de estos casos, no con el ánimo de revictimizarla a ella, por supuesto, sino con la intención de que se genere una reflexión en las personas que puedan ver este video, para que asimismo también hagamos una evaluación de lo que somos hoy por hoy como sociedad y de igual manera aquellos que se puedan ver reflejados o identificados en alguna de estas faltas puedan también cuestionarse y repensarse un poco la forma en la que se dirigen y la forma en la que perciben justamente a estas comunidades que son tan importantes para nuestro país. El primer caso es el de Paula Ochoa, de quien ya nos hemos referido previamente. Ella fue la primera opción que tuvo el ingeniero Rodolfo Hernández como su fórmula para la vicepresidencia. Ella es periodista de Blue Radio y tiene un espacio en Mañanas Blue junto a Néstor Morales y no es necesariamente famosa por sus investigaciones periodísticas ni por sus entrevistas, sino por una serie de comentarios desafortunados que ha venido haciendo en los últimos tiempos que le hicieron atribuirse etiquetas como de clasista y racista. A pesar de esto, en su momento el ingeniero Rodolfo Hernández la consideró idónea para ser su fórmula vicepresidencial. Ella en primera medida aceptó la invitación, pero unos días después terminó rechazándola por razones personales. Después de este suceso, ella vuelve nuevamente al programa Mañanas Blue al que había renunciado para poder ser candidata y en una discusión con la mesa de trabajo sobre cuál debería ser la fórmula de Fico Gutiérrez, se da esta conversación que se las dejo literalmente como se dio para que la puedan juzgar ustedes mismos. ¿Cómo es su tesis, Paola, sobre el vicepresidente o vicepresidenta de Fico? Sabe que estoy pensando que yo creo que le va a tocar nombrar a un hombre. ¿Por Y qué? creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese como se llame, Dilian Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato 6 comparada con Francia. Pero, Paola, ¿cómo sabe usted todo eso si es que no sabemos quién sería esa mujer? No, por eso le digo yo, debería nombrar, pues desde mi Paola, punto de vista, muy o sea, personal, Paola, una debería mujer nombrar un indígena, hombre. por ejemplo, Es que Paola. no tiene como... Paola, una no, mujer padre. indígena, No, padre. líder Padre, de ese tipo no de porque minorías. no porque se vería al lado de Francia Márquez, muy mona, muy maja, muy... Muy maja, muy estrato no, 6. no, al contrario. Es que yo creo que es una oportunidad. Yo no, O sea, no conozco, simplemente desde afuera pienso que debería ser por allí, porque necesitamos ser inclusivos y esa podría ser. Les recuerdo que el vicepresidente, su única tarea, Felipe, es reemplazar al presidente, ¿no? Ahora, piense usted por Pues un es momento, que yo no me Felipe. imagino a doña Francia de Bueno, presidente. por eso, Felipe. Pero claro es que es que el Paola ejercicio se volvió esto como un reinado de belleza de a quién ponemos de vicepresidente, quién Es que puede se está gustar. volviendo Pero más el importante vicepresidente, quién es primer vicepresidente o requisito vicepresidenta. debería ser que pueda reemplazar al presidente. Pero, si pero es fuéramos que tiene mínimamente vocación serios. de suceder al presidente. Pero no me parece buena la comparación de Paola de estrato 6, porque entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Que doña Francia es estrato 1? No, pero claramente no es estrato 6. Esto es un hecho lamentable del que también hace parte el mismo Néstor Morales, quien le hace juego y resulta siendo cómplice de estos comentarios de Paola Ochoa, donde al final, en una posición de privilegio y centralista, se busca de alguna forma reforzar este estereotipo de lo que se supone debería ser una persona muy maja y muy estrato 6 en Colombia. Todo esto en medio del gran cinismo de los panelistas, quienes comentaban con gran preocupación que una persona como Francia Márquez, siendo vicepresidenta, podría llegar a asumir las riendas del país en caso de que el presidente no pudiera seguir ejerciendo sus funciones. Pero no se daban cuenta que tenían sentados en el mismo panel a Paola Ochoa, quien estuvo a punto de ser
la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, y realmente no sé si es que ellos consideran que el perfil de ella sí habría sido idóneo para poder gobernar el país. El segundo caso es tal vez el más despreciable de todos y es el de la cantante Marvel, quien desde su cuenta de Twitter hizo una alusión a Francia Márquez comparándola con King Kong. Esto es sencillamente ridículo e irrespetuoso desde cualquier perspectiva. Además que es una persona que tiene más de 400.000 seguidores en esta red social y que hasta ahora ni siquiera se ha retractado. Por fortuna, existe la ley antirracismo y ya ella fue denunciada penalmente por estos hechos. En el tercer caso, realmente no hay sorpresas por la persona que protagoniza el hecho, y estamos hablando de la senadora María Fernanda Cabal, que además parece que no entiende la responsabilidad que tiene en este momento al haber sido la segunda votación más alta del Senado y la primera votación más alta entre las mujeres congresistas, quien por una razón que no entendemos parece creer tener la autoridad para decirle a Francia cómo debería llamarse para poder encarnar la lucha contra el racismo justamente. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos si le quisiéramos seguir el juego a la senadora es si su apellido realmente le hace honor a su actuar político. El cuarto y último caso que queremos presentar es el que protagoniza la fórmula a la vicepresidencia de Ingrid Betancourt. Estamos hablando del coronel José Luis Esparza, que no es propiamente un caso de racismo como tal, pero sí se trata de unas declaraciones en medio del debate de candidatos vicepresidenciales en el que debía responder si consideraba que en esta campaña electoral había racismo o no. Ya se habían manifestado algunos candidatos y candidatas, incluyendo la propia Francia Márquez, y cuando fue su turno, miren ustedes mismos lo que respondió. El turno es para el coronel José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt. Su minuto, coronel. Bien, muchísimas gracias. Un saludo especial a los colombianos. Gracias por la invitación a los compañeros que estamos acá en esta aspiración. Inicialmente en estos asuntos técnicos, yo pienso que hoy también estamos pasando por unos momentos de posverdad, de populismo, y centrarnos en los problemas de racismo en una Colombia tan diversa, en particular habiendo sido soldado y habiendo recorrido todo el país, yo pensaría que desde esa decisión de 1851 del gobierno de José Hilario López en que se determina la libertad de los esclavos, estos son factores que posiblemente se exploten en el momento. Yo creo que la muestra de que la campaña no tiene racismo desde esa perspectiva que se señala, aunque hay obviamente problemas que yo he podido determinar en las regiones, no podría sentarse específicamente en este tema. La candidata Ingrid Betancourt es una candidata de la resiliencia, del acercamiento a la diversidad cultural. Estar un soldado en un partido como estos, el Partido Verde Oxígeno, plantea el reconocimiento a todos ellos. Mi experiencia personal, grandes de mis amigos que compartieron conmigo la vida militar, nunca sentí esta perspectiva de racismo, aunque sé los problemas culturales y los problemas de las regiones. ¿Alguien entendió lo que trató de decir? Si tratamos de descifrarlo un poco, lo que da la impresión es que trata de decir que como él ha recorrido el país y fue militar y en el ejército se reciben personas de las comunidades afrodescendientes, él mismo tiene amigos afrodescendientes que ni siquiera se atrevió a decirlo y que por esta razón, sumado a que Ingrid Betancourt le dio la oportunidad a él siendo militar de hacer parte de su campaña, entonces que él no considera que exista racismo. Realmente nada tiene que ver con nada. Y de hecho, el debate continúa. Francia Márquez pide una réplica a esta respuesta y se ratifica en su posición, criticando el hecho de que una persona desconozca el racismo como tal, al que se le suma la voz de Luis Gilberto Murillo, también afrodescendiente, que es la fórmula de Fajardo. Y cuando todos creíamos que iba a enmendar un poco lo que había dicho o que había tenido la oportunidad para reflexionar y volver a salir con una respuesta un poco más adecuada, pues miren ustedes lo que termina contestando. El candidato José Luis Esparza. Bueno, frente a las dos perspectivas que plantean los candidatos, yo reconozco la diversidad cultural. Reconozco también que en las fuerzas militares se ha determinado la posibilidad de que los hombres que pertenecen a ella
hagan parte del conglomerado de todas las diversidades nacionales. Plantearlo desde una perspectiva política frente a las realidades, yo dudaría mucho de ello. No puedo decir yo que haya vivido o no haya vivido, porque su región, Francia, yo la conozco perfectamente. Y las condiciones que se dan en ella no son las que se determinan específicamente en un discurso. Cuando uno trabaja en lo que yo hice en las fuerzas militares, de entender las verdades de las regiones, de pensar que en las regiones se viven unas situaciones que son explotadas desde un punto de vista del populismo o de verdades que son realmente no cercanas, uno puede entender que estas regiones, específicamente la región tuya, Cauca, que la conozco perfectamente, hay vivencias que han sido explotadas por grupos y que realmente no tienen esta circunstancia. Yo reconozco la diversidad indudablemente, y nosotros nos hemos acercado mucho a las poblaciones. De hecho, el sentir que lo vivimos o no es una expresión que particularmente yo no podría compartir. Creo que este es un país de oportunidades. Esta segunda parte es todavía más desafortunada que la primera, ya que el coronel Esparza en esta ocasión, de manera condescendiente y paternalista, termina diciéndole a Francia que conoce el territorio en el que ella vive, casi que le faltó decir que mejor que ella misma, por razones de su trabajo, y que por esta misma razón él sí tiene la capacidad de entender las verdades de las comunidades, y de esta manera llega a la conclusión de que el racismo no existe, sino que se trata meramente de asuntos de populismo y de politiquería. Por tanto, él dice que como es un país donde hay oportunidades para todos, entonces no hay racismo, y básicamente le da una lección de racismo a la propia Francia Márquez, quien lo ha vivido en carne propia. La expresión de Francia Márquez lo dice todo, y es que hay un concepto en inglés que de hecho define muy bien este fenómeno que ocurre bastantes veces, y es el white explaining, que viene de las palabras white, de blanco, y explaining, de explicación, donde justamente una persona blanca, o en este caso mestiza, cree tener la autoridad y el conocimiento para explicarle a una persona racializada lo que debería entender por discriminación, por xenofobia o en este caso por racismo. Si hay una campaña que definitivamente no necesitaba más controversias, era la de Ingrid Betancourt, y ojalá que el coronel Esparza tenga el suficiente tiempo para reflexionar al respecto de lo sucedido. Desde Desaprendo Luego Existo, este sin duda es uno de los temas que más nos interesa abordar, porque sin duda algo que es más que necesario desaprender en esta sociedad es las conductas y los comportamientos racistas. Así que también abriremos prontamente el espacio para poder compartir con ustedes reflexiones más en detalle al respecto.